Hola, soy Brian y voy a presentar mi video final de la materia. En este vamos a hablar un poco sobre el Holocausto y cómo afectó a mujeres y minorías. El Holocausto fue uno de los mayores ataques contra los derechos humanos en la historia, ya que no solo se asesinó a millones de personas, sino que se les negó todo aquello que se considera como dignidad para seres humanos. Y en este video vamos a observar un poco esas tragedias desde las violaciones sistemáticas de derechos y cómo afectaron a distintos grupos de personas. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial murieron entre 70 y 80 millones de personas y 6 millones eran judías asesinados por el régimen nazi. A todas aquellas se les arrebató el derecho más fundamental, el derecho a la vida. Pero antes de matarlas, el Estado nazi destruyó cada uno de sus demás derechos: la libertad, la identidad, la seguridad, la igualdad. El primer paso para la violencia fue la deshumanización. Las víctimas fueron despojadas de sus nombres y convertidas en números. Esto anulaba su derecho a la identidad y a ser reconocidas como personas. Cuando un Estado logra que un cuerpo deje de verse como humano, también desaparece la obligación de respetar sus derechos. El régimen nazi estableció un poder totalitario que anuló por completo la libertad de expresión, la participación política y cualquier forma de oposición. La democracia fue reemplazada por la represión y el miedo. La ciudadanía perdió el derecho sobre su propio destino y a cuestionar el Estado que los oprimía. La guerra se volvió total, lo que significó que la población civil se convirtió en objetivo militar. La mitad de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial fueron civiles, y así se anuló su derecho a vivir en paz y a estar protegidos contra la violencia. Casas, escuelas, templos y vidas enteras fueron destruidas deliberadamente. Cada etapa del Holocausto representó una cadena de violaciones, detenciones arbitrarias, confiscación de bienes, deportaciones forzadas y prisión sin juicio. El derecho a la propiedad desapareció. El derecho a la libertad se volvió ilegal. Los derechos a la integridad física y mental fueron sistemáticamente pisoteados. En los campos de concentración, las víctimas eran sometidas a trabajos inhumanos, sin salario ni condiciones mínimas de supervivencia. Así se violó su derecho al trabajo digno y a no ser sometidas a tortura ni esclavitud. Estos campos fueron fábricas de sufrimiento diseñadas para destruir el cuerpo humano paso a paso. Para las mujeres, la violencia tuvo una dimensión adicional. Su cuerpo fue convertido en territorio de guerra. La violencia sexual, los abusos, la separación de familia, la prohibición de la maternidad y los abortos forzados violaron su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su salud reproductiva. El derecho a no sufrir violencia basada en género fue totalmente negado. Muchas mujeres fueron sometidas a experimentos médicos y esterilización forzada. Se atacó su derecho a formar una familia, su derecho a la salud y a la autonomía personal. La maternidad, que debería ser una decisión libre, fue controlada brutalmente según los criterios raciales nazis. Los cuerpos femeninos se convirtieron en objetos manipulables por el poder. Otros grupos también fueron blanco de exterminio: personas romaníes con discapacidad, opositores políticos y la comunidad homosexual. Todos ellos perdieron derechos esenciales como el de igualdad ante la ley y el derecho a no ser discriminados. En su lugar recibieron castigos por existir fuera del modelo impuesto por el régimen nazi. Podemos pensar que estas violaciones quedaron en el pasado, pero hoy siguen existiendo discursos que atacan los derechos humanos, el odio en redes, el antisemitismo, la misoginia, el racismo, etc. Cada vez que se señala un grupo como inferior, se empieza a repetir el mismo camino que llevó al Holocausto. La amenaza sigue viva si olvidamos cómo comienza la deshumanización. La lección del Holocausto es clara: cuando se permite que un Estado decida quién merece derechos y quién no, se abre la puerta a la barbarie. Defender los derechos humanos es impedir que el poder vuelva a destruir cuerpos, identidades y vidas. Recordar no es mirar atrás con tristeza, sino hacia adelante con responsabilidad. El Holocausto nos recuerda que la dignidad humana debe ser protegida, sin excepciones. La memoria es una forma de justicia para quienes murieron y de protección para quienes vivimos hoy. Solo garantizando los derechos de todas las personas, aseguramos que una tragedia así no vuelva a ocurrir en ningún lugar del mundo. Muchas gracias.